Buenas tardes. Tiene la palabra Juan Gimeno, que es el presidente de la agrupación europeísta. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este acto que organiza la agrupación europeísta Cuidar el Futuro, junto con varias secciones de la TNE, dentro de un ciclo general de guerra y paz. Hace 3 años, un grupo de viejos y menos viejos ateneístas formamos esta agrupación con ese título, Cuidar el Futuro, es decir, propiciar debates abiertos, sin prejuicios, sobre cómo mejorar el futuro para las próximas generaciones. Y pensamos inmediatamente que el mejor futuro para España pasa necesariamente por Europa, y pasa necesariamente por una Europa social. Y desde esa perspectiva organizamos todos los años una serie de actividades, casi siempre en colaboración con secciones del Ateneo. Yo creo que somos probablemente la agrupación más activa del Ateneo en cuanto a actos que organizados, y dan tipos muy variados, pero todos en los que buscamos lo mismo: el escuchar a personas que saben de lo que hablan y que nos aportan puntos de vista complementarios, diferentes, no necesariamente enfrentados. Más de las veces la razón se coge un poco de cada intervención. Y dentro de nuestras preocupaciones por el futuro, sin duda, pocas cuestiones ponen más en peligro el futuro que una guerra. Y desgraciadamente parecía que nos habíamos librado de ello en Europa, pero los tambores de guerra resuenan demasiado cerca y demasiado fuerte. Y por eso se organizó este ciclo de Guerra y Paz, un título de honda raíz literaria, y en que busca reflexionar a lo largo de 5 sesiones, me parece que son, sobre los temas ligados a este problema, desde el objetivo que todos pretendemos de una vida en paz como condición básica para cuidar del futuro. La idea fundamental nació del fundador de nuestra agrupación, Pepe San Roma, al que le pido que suba ahora para presentar el acto en el marco del ciclo general y poner en su eje para que luego continúe el debate. Muchas gracias de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Nuestra agrupación está abierta para cualquier atenista que lo desee colaborar con nosotros en este cuidar el futuro. Gracias. Buenas tardes. Continuamos con este ciclo, lo inauguramos el 20 de octubre, seguimos el 3 de noviembre, con el acto de hoy atravesamos su meridiano. Guerra y paz es la cuestión cardinal para la Unión Europea desde el 24 de febrero de 2022. Aquella madrugada, las Fuerzas Armadas de Rusia, acompañadas de la empresa militar Wagner, invadieron Ucrania. Ucrania resistió a la agresión, guerra abierta entre 2 estados, sin declaración de guerra, de nuevo guerra en suelo europeo, no en suelo de la Unión, pero la Unión se implicó decisivamente, adherida como una lapa a Estados Unidos que manda en la OTAN. Recuerdo que el 2 de mayo de 2022, en esta misma sala,
nos reunimos para abordar el tema que daba título a aquel acto: por la paz en Ucrania, seguridad compartida. Entre los intervinientes estuvo Ramón Lobo, reportero de guerra, activista por la paz, hoy fallecido, cuya memoria quiero honrar al recordarle, porque él, al igual que todas las personas intervinientes en este ciclo, nos brindó desinteresadamente una ilustración necesaria para formar nuestro propio criterio. Recuerdo que en aquella sesión Manuel de la Rocha expuso los fundamentos de una propuesta de estatuto de neutralidad para Ucrania. Recuerdo que Luis García Montero sinceró su miedo, no de cobarde, sino de conciencia de que nos enfrentábamos a Rusia, una superpotencia nuclear. Cristina Monge refirió la importancia que tenían las negociaciones activas entonces en Bielorrusia, en Estambul, y qué poca información teníamos de ellas. Su fracaso, que tiene responsables, conllevó la escalada bélica. Es necesario hacer examen de lo acaecido desde aquel 24 de febrero hasta el presente. No es fácil ni siquiera iniciar un balance completo, pues la guerra cognitiva, esa en la que se pretende engañar al enemigo y a veces conduce al autoengaño, ha sido y sigue siendo muy intensa. Probablemente ha habido muchos actos de heroísmo, de abnegación, de solidaridad en pro de una paz justa, cuyos protagonistas son anónimos y están muertos o encarcelados o empobrecidos. Seguramente hay muchos traficantes del negocio de la guerra identificables, hasta habla de ellos la revista Forbes, que están vivos, enriquecidos y empoderados, y la carrera armamentística se ha disparado. Pero lo que sabemos con certeza es, factor humano, que la guerra se prolonga ya 3 años y 9 meses, que hay centenares de miles de muertos en un lado y en otro, civiles y militares, sin cifras suficientemente acreditadas porque forman parte de la guerra cognitiva, que 8 millones de ucranianos han tenido que marchar de su devastado país, que se contempla desde hace ya bastante tiempo la reconstrucción de Ucrania como reparto de un mercado antes de haberse acabado y puesto fin a la devastación, que la verbosidad convulsiva de Trump ha traído a la opinión pública de nuevo la eventual reanudación de los ensayos nucleares de grandes potencias, y que de aquella votación en Naciones Unidas de 2 de marzo de 2022, condenando tajantemente con firmeza la invasión de Rusia, 141 votos a favor, 5 en contra, 35 abstenciones, hemos pasado a sucesivas votaciones con resultados menos contundentes. Así que hagamos una pregunta: ¿quién va ganando? ¿Quién va perdiendo? Los centros especializados en estudios militares hacen análisis, formulan conclusiones, hacen pronósticos, proyectan con ayuda de inteligencia, proyectan con auxilio de la inteligencia artificial escenarios y resultados. Saben y valoran que las armas, los objetivos de los contendientes, las cuentas de pérdidas de ganancia, las alianzas han experimentado notables cambios en el desarrollo de la guerra. Para responder a la pregunta que formulaba, quizá a nosotros nos baste ahora comparar los términos en los que se planteaban aquellas primeras negociaciones de 2022 con las de ahora mismo, con el episodio que comenzó, que será largo, el jueves de la semana pasada. En aquellas que nos interesaban mucho y de las que nos informaron muy poco,
la neutralidad de Ucrania era una cuestión clave. Ahora lo sigue siendo, pero los 28 puntos de Trump a los que Zelensky ha de contestar muestran a una Ucrania cuasi derrotada y cuanto menos una paz justa de lo que estaba entonces, y quizá con menos soberanía. Ahora surge otra pregunta. ¿Ese plan de los 28 puntos es el plan de un mediador? ¿O es el plan de un combatiente, Estados Unidos, que ha iniciado una guerra por poderes contra Rusia, utilizando a Ucrania y que ahora quiere ponerle fin en la mesa de negociación a costa de sus aliados? La respuesta implica tanto que no podría ser corta, ni tengo yo cualificación para darla. Pero sí puedo atreverme a formular una conclusión sobre las consecuencias que tendría la escalada bélica. Alguien erró en sus cálculos. Creo compatible esta conclusión. Y quien erró en sus cálculos, veo que fue Putin. Su régimen dictatorial no colapsó y en esos 28 puntos de Trump se hace visible el recrecimiento de la potencia de Rusia. Veo difícil decir que no fue Biden y sus más fieles seguidores británicos y europeos. La Unión Europea, que dio un brusco giro militar a su política de defensa, quiere ahora comparecer en la mesa de negociaciones. Su deseable presencia debiera conllevar una reevaluación de su respuesta ante la guerra en Ucrania, y ha de hacerlo conectando con el sentir de la ciudadanía europea, hablando. Si somos un proyecto nacido de la paz y pretendiendo la paz, debemos decirle a los líderes europeístas "Ich rodo", es decir, demostrarlo. Conforme venimos anunciando, la sesión final del ciclo tendrá como objeto específico esa cuestión. En su trasfondo, que también ha operado y está operando en la guerra de Ucrania, está el intento de Estados Unidos por mantener su hegemonía frente al ascenso de China. Este acto, como el anterior, se plantea desde una perspectiva geopolítica mundial más global. La cualificación de los intervinientes nos permite profundizarla. Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, se ha dedicado fundamentalmente a áreas de investigación como son la competencia de grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, y el papel de esta en la seguridad internacional. Félix San Roldán, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, presidente de la sección de Cultura Militar de nuestro Ateneo, puede ilustrarnos sobre las alianzas militares y la habilidad y congruencia de una paz armada, o si quieren, de un pacifismo armado. Y Juan José Ruiz, que me ha llamado diciendo que está en medio de un atasco aquí en Madrid, estos maravillosos atascos nuestros, que se sumará en cuanto pueda, ya viene ilustrando a la opinión pública española con análisis que muestran cómo las grandes potencias están utilizando instrumentos económicos, es decir, las finanzas, los aranceles, las políticas, etcétera, para proyectar su poder geopolítico, es decir, geoeconomía. Gracias anticipadas a ellos por su colaboración y a todos ustedes por su presencia. Como ya os ha comentado Pepe San Roma, el otro interviniente está viniendo, entonces vamos a variar un poquito el orden de intervenciones y le cedo la palabra a Mira.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un lunes por la tarde lluvioso y con los atascos ya navideños de Madrid. Muchas gracias por la invitación y es un honor y placer estar en una sala tan ilustre con invitados también tan ilustres. Primero lo que me gustaría decir es empezar por el nombre de este ciclo, que es Guerra y Paz, y como no puede ser menos, por lo menos en mi caso, mi primera asociación a la Guerra y Paz obviamente es la novela de León Tolstoy, una novela maravillosa, épica, de la mejor literatura eslava, ¿no? Y podemos hablar de la novela, pero sobre todo lo que es importante de esta novela, aparte del arte de la guerra del general, y cómo describe al zar ruso y el ejército ruso, esta novela describe, entre otras cosas, las guerras napoleónicas, las guerras que han proporcionado entonces al imperio ruso un estatus de potencia. Demostró que Rusia claramente es un actor estratégico a partir de allí, porque después de las guerras napoleónicas, con el concierto de Viena en 1815, se forjó uno de los órdenes europeos que duró prácticamente 100 años, uno de los órdenes internacionales más largos, ¿no? También la novela describe cómo en el final de la novela, los que lo han leído se acuerdan de ella, como detrás de toda la guerra, de toda la tragedia, hay un hilo de la vida que al fin y al cabo siempre prevalece, ¿no? La guerra está allí, pero también la vida, a pesar de que quemaron Moscú, de que se retiraron, de derrota del ejército de Napoleón, etc. Esta parte a mí me gusta desde el punto de vista vital, pero aquí, y para el asunto que nos ocupa, lo que sí que quiero destacar, yo creo que ya esta novela, y sobre todo las guerras napoleónicas en la literatura de historia, demuestra este estatus paradójico de Rusia, ¿no? Yo creo que Rusia es el único país del mundo, y sobre todo el país que, bueno, una parte de su territorio tiene en Europa, tiene este papel paradójico en la seguridad y defensa europeas. Y cuando digo paradójico me refiero a que a la vez es un actor clave de equilibrio de poder y la mayor amenaza existencial. Eso no tiene ningún país y ningún actor estratégico. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando digo que es clave de equilibrio de poder, me refiero que sin Rusia, sin imperio zarista o posteriormente sin la Unión Soviética, los aliados en Europa no hubieran sido capaces de derrotar a dos actores estratégicos hegemónicos que querían subyugar a Europa, que eran Napoleón y Hitler. Sin ayuda de Rusia zarista y la Unión Soviética, estas victorias de los aliados no habrían sido posibles. Y cuando digo que Rusia a la vez es la clave de equilibrio de poder para equilibrar el poder de una potencia que aspira a la hegemonía, a la vez digo que es la mayor amenaza. Y esta es la paradoja, ¿no? Después de las guerras napoleónicas, la guerra de Crimea de 1853 a 1856 claramente lo ha demostrado, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética ha sido un aliado y clave en la derrota de Hitler, pues en un año se convirtió en un adversario, ¿no? Y la Guerra Fría, pues a la vez era la clave de un sistema internacional bipolar junto con los Estados Unidos en el territorio de Europa, y
como digo y subrayo esto, a la vez ha sido la mayor amenaza para su seguridad y defensa. Y este papel de Europa no tiene ningún país en el mundo y desde luego no en Europa. Y con esto todo menciono porque quiero decir que realmente Europa o la Unión Europea posteriormente, desde su creación, realmente nunca ha solucionado su vulnerabilidad frente a un vecino tan grande en términos territoriales, militares, no económicos exactamente, aunque si hablamos de economía hay que decir, a pesar de que Rusia contribuye como Italia con 1,7% al PIB mundial, sí que compone 15% del mercado de energía mundial y de allí su importancia. Pero la invasión rusa del año 2022 para mí por lo menos no era sorprendente. Primero porque es el tercer capítulo en una saga de guerra y paz rusa que empezó en 2008 con la intervención militar en Georgia, en Abjasia del Sur y Osetia del Sur y Abjasia. Luego en 2014 con la anexión de Crimea y apoyo militar, económico y político a los rebeldes prorrusos en la región de Donbass, en Donetsk y Lugansk. Y 2022, pues bueno, aunque no queríamos creerlo, empezando por mí misma, realmente no es sorprendente. Para acabar, dos pinceladas, porque no quiero monopolizar, espero luego vuestras preguntas y sobre todo debate con el general Sanz. Dos pinceladas. Estamos en una situación muy delicada y podemos indignarnos muchísimo sobre las formas y política exterior, si se puede llamar con este nombre, de Donald Trump y de los Estados Unidos. Pero realmente también es esperable y yo creo que Europa desde el presidente John Kennedy, desde 1963, todos los presidentes de los Estados Unidos han dicho que Europa debería ocuparse de su propia seguridad. Y en Washington actualmente mis amigos estadounidenses me dicen, bueno, cuando tú me expliques por qué 350 millones de americanos tienen que defender 450 millones de europeos frente a 150 millones de los rusos, si yo entiendo eso, a partir de ahí podemos hablar. Y yo, francamente, no tengo explicación a ello, ¿no? Está claro que Europa tiene que ocuparse de su propia defensa. Se ha mencionado que uno de los objetivos de estas sesiones es mejorar el futuro para las próximas generaciones y acabaría solo subrayando que el futuro de España, por supuesto, está en Europa, está en la relación transatlántica, por mucho que esta está quebrada ahora mismo, pero esperamos que se puede refundar. Y en este sentido, España tiene amenazas a la seguridad compartida, con eso me refiero, que España es miembro de la OTAN y por lo tanto comparte ciertas amenazas como la guerra en Ucrania, pero por supuesto tiene percepción de sus amenazas particulares que vienen más de cerca, vienen del norte de África, de Sahel, aunque estas amenazas sean asimétricas y no tan visibles como puede ser el ataque ruso a Ucrania. Aquí viene mi jefe, es un buen momento para callarse. No, justo he dicho todo lo que quería, así que aquí paro y espero luego vuestras preguntas. Muchas gracias. No sé si es un poco atraco pedirte que empieces a hablar o... No, por favor, para nada. O le damos la palabra al general. ¿Sí? Pues bueno, adelante.
Muchas gracias. Yo quiero decirles a ustedes algo que casi seguro no saben, y es que Mira y yo hemos discutido muchas veces y mucho. Y de mis discusiones con Mira he aprendido muchas cosas. Espero que tú hayas aprendido, aunque solo sean unas pocas. Y efectivamente me viene muy bien que ella analiza la geopolítica inicialmente desde el punto de vista de la historia, que yo me meta también en este camino y después tendremos ocasión de discrepar si es que discrepamos. Hay algo, efectivamente la historia es como cuando se analiza con un microscopio, no sé, una planta o un insecto, depende de los aumentos que se le den al microscopio cuando se ve una cosa y otra. Lo que ha dicho Mira es exacto en este trozo de la historia de Europa, pero yo quiero ir a algo un poco más de detalle. Y basado un poco en mi experiencia personal, yo tuve la inmensa suerte, por ser jefe de Estado Mayor de la Defensa de España, ser miembro del Comité Militar de la OTAN. Por tanto, pues allí estaba en algunas reuniones en las que se discutieron cosas muy importantes. Y una muy importante y que quería traer a colación es la ampliación de la OTAN hacia el este, que complementa en cierto modo el discurso que hace Mira. Cuando cae el muro de Berlín, cuando se disuelve el Pacto de Varsovia, el paradigma en que vivía la Alianza y nosotros europeos vivíamos en ella es: mira, deja que Rusia diga que es grande y nosotros vamos a hacer como que nos lo creemos. Y con ese paradigma vivimos algún tiempo. Y como no nos creíamos que era grande y no nos creíamos que era fuerte y no nos creíamos muchas de las cosas que tradicionalmente Rusia había ejercido como poder, pues iniciamos el proceso de ampliación hacia el este. Posiblemente con muy pocas o ninguna consideración a Rusia durante la ampliación. Pero llegó un momento, cuando Rusia empieza a tener recursos especialmente energéticos y eso de otra manera, cuando Rusia nos dice a la Alianza: mire, a mí me da igual que usted se crea que soy grande o no, porque yo sé que lo soy. Y en ese momento las cosas empiezan a cambiar. Y en ese momento ya no se traga con una ampliación sin límites, no se traga con una aproximación sin límites, no se traga con un acercamiento de elementos disuasorios de la Alianza demasiado importantes. Les recuerdo que, por ejemplo, el sistema antimisiles se llegaron a instalar radares muy próximos a la frontera con Rusia, en Polonia, etc. Rusia, en cierto modo, dijo: me están agrediendo, pero yo puedo y debo parar esta agresión. Se le ocurrió una cosa que yo creo que no era la mejor, pero es la que hubo, porque posiblemente si hubiéramos seguido hablando habríamos resuelto algo. Me refiero a que en el año 1997 se celebra la primera cumbre de la OTAN en Madrid, y en el 1997 se da forma se llama así el Acta de Cooperación OTAN-Rusia, que efectivamente se interpretó como: vamos a hablar juntos para ver qué lugar encontramos para Rusia en este mundo de la seguridad. Se firmó el acta y ya no pasó nada más. Pasó tampoco que cuando se produce la invasión de Ucrania ni siquiera se relee el contenido del acta OTAN-Rusia. Y si se hubiera releído, posiblemente habíamos podido tener alguna solución diferente a la que se nos puso encima de la mesa. Por tanto, nada más lejos de la realidad, y si ustedes se piensan que con esto me estoy poniendo al lado de Rusia es un error, les estoy diciendo simplemente lo que creo que ocurrió. Rusia se sintió agredido y nosotros no le dimos la consideración necesaria que debía, no solo por sus capacidades militares, que eran las que eran, no demasiado importantes, pero sí era una potencia nuclear y empezaba a ser una potencia económica. En este momento, cuando Rusia rompe ya y dice que sea claro que yo soy grande, y es cuando invade Ucrania, hay un elemento también muy interesante, y es que es cuando los europeos, es en un momento en que los europeos tenemos un gran complejo de huérfanos. Y tenemos el complejo de huérfanos porque con la retirada de Afganistán, producido solo unos meses antes,
los Estados Unidos deciden irse al Pacífico. Nos genera, por tanto, una sensación de orfandad, posiblemente también aprovechada por el presidente Putin, es decir, los americanos han ido al Pacífico, yo ya estoy harto de que me traten mal, este es el momento en el que yo voy a romper con una geopolítica nueva y con una estrategia nueva que luego no le dio muy resultado, y invadiendo un país vecino en el que tampoco ha tenido los éxitos que esperaba. Esa orfandad europea podría habernos llevado a decir que no nos ocurre nunca más, vamos a desarrollar nuestros esquemas propios. En el periodo de esa orfandad, que duró muy pocos meses, porque con el ataque de Rusia a Ucrania los americanos vuelven, en cierto modo los europeos dicen, pues ya están aquí otra vez, vamos a tratar esto de otra manera. En ese pequeño espacio, verdaderamente se hizo un esfuerzo de reflexión en Europa para ver dónde íbamos. Y se aprobó algún documento interesante, como la brújula estratégica, se hizo un intento de poner alguna fuerza solo europea para la defensa de Europa, como fueron los famosos grupos de combate. Pero ese proceso que iba progresando, como siempre en Europa, lento y con unas miras muy reducidas, cuando Rusia ataca a Ucrania se acabó también ese proceso. Vuelve la OTAN, vuelven los americanos y volvemos a decir, mira, lo que hagamos lo vamos a hacer bajo. El último elemento que les quiero considerar para hablar después, si quieren, de cómo nos ha iniciado nuestro presentador, de las cosas que están pasando en este instante. La última cuestión que yo creo que es interesante es que cuando llega el presidente Trump, le da una patada al tablero y todas las fichas vuelan por el aire. Pero tenemos la inmensa suerte de que todas las fichas han caído en el tablero. Por tanto, lo que nos falta es volverlas a recolocar, ponerlas en un sitio y hacer que jueguen más o menos con las mismas normas que teníamos establecido para jugar en ese tablero. Y eso es lo que nos toca hacer ahora. Es decir, que todo vuelva a una situación más o menos en la que nos sintamos seguros, que es inestable porque sabemos de sobre los europeos que no podemos vivir eternamente así, pero mientras tenemos un problema tan grave a nuestro lado como es el de Ucrania, lo que queremos es vivir seguros y pensamos, ya lo haremos. Esto es muy complejo, parece que es muy fácil, pero es muy complejo, porque la persona que le ha dado una patada al tablero tampoco facilita mucho el que las fichas vuelvan a estar cada una en su sitio, y no nos deja tampoco el trabajar con las normas que teníamos, ni siquiera con otras diferentes, pero que puedan ser absolutamente razonables para que las cosas vuelvan bien. Y en esa es la situación que estamos. ¿Qué hacer? Bueno, es muy complejo, pero ustedes han venido a ver a que les digamos algo que les pueda ilusionar, que no sea todo qué horror lo que está pasando. Bueno, yo creo que hay un elemento a considerar en el momento en el que estamos, y es que se rompa lo menos posible lo que tenemos. De forma tal que cuando este señor se marche, que se marchará, lo único que tengamos que hacer es volver a pintar la casa, no a reconstruirla de nuevo. Y esa es un poco la única cuestión que nos puede ilusionar. Y esa es la única cuestión que juega muy mal con la política, porque el transigir con lo que esta persona está imponiendo es muy difícil de tragar, no solo por las opiniones públicas, sino también porque puede generar un mal inmediato que a lo mejor tarda mucho en resolverse. Pero no vemos otra cuestión. Los americanos tendrán que resolver en algún momento el tener al frente de su gobierno una persona un poco más razonable, y nosotros, mientras ese momento llega, tendremos que vigilar que se rompa el menor número de cosas posibles. Y esta es, para empezar, un poco también mi reflexión. Bueno, le damos la palabra a José Juan Ruiz. Ahora sí. Muchas gracias. Disculpas. Muchísimas disculpas, porque la verdad es que ha sido complicado llegar hasta aquí, pero en fin, ya estamos aquí, olvidémonos de esto. Mire, yo voy a empezar por un dato y después sobre ese dato me gustaría elaborar.
estamos cumpliendo 80 años sin un conflicto entre las grandes potencias. Es la paz más larga desde el Imperio Romano, desde Trajano, en la historia de la humanidad. Y esto no es una casualidad. No es una casualidad porque, como consecuencia de las dos guerras mundiales en Europa, los arquitectos del orden de defensa y de seguridad consiguieron doblar el arco de la historia y crearon un sistema que nos ha proporcionado 80 años de paz entre las potencias, 80 años sin usar armas nucleares y solo 7 países con armas nucleares, cuando Kennedy en 1960 hablaba que hacia los 70 habría 35 países con armas nucleares. Lo que ha pasado es lo que sabemos, cómo se construyó ese orden. Lo que nos debemos de preguntar es por qué ese orden, ese doblar el arco a la historia, de repente ha saltado por los aires. Mira, es una political scientist, Félix, que somos del mismo pueblo, es un militar distinguidísimo. Yo soy economista y mi respuesta a qué es lo que está hoy ocurriendo tiene que ver con la economía. El orden está quebrándose porque el mundo no crece. Llevamos un crecimiento en estos 25 primeros años del milenio que es más de un punto por debajo de la tasa de crecimiento que tuvimos en los 50 años precedentes. Y esa desaceleración del crecimiento no se ha producido de una manera simétrica. No todo el mundo la ha sufrido con igual intensidad. Hay países que han crecido muchísimo menos de lo que crecían, hay países que han crecido muchísimo más de lo que crecían. Y esto ha dado lugar a un reordenamiento del poder económico y también, por supuesto, del poder político. Follow the money, y uno puede seguir qué es lo que ocurre en la historia. Los países, Estados Unidos era el 50% del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, hoy apenas es el 15%. China era menos del 2% del mundo en el año 1980, hoy China es aproximadamente el 21% del PIB mundial. Y estas tendencias económicas se traducen no solo en lo que vemos todos los días en las cabeceras de los periódicos o en las redes. Se ha producido algo que es mucho más profundo y mucho más importante, en mi opinión. Lo que se ha producido es un cambio de mentalidad. Hemos pasado de considerar que cooperar, trabajar juntos, coordinarse, ser interdependientes era una bendición que permitía a las sociedades crecer más, ser más prósperas, ser más estables, a considerar que la interdependencia es una maldición, que cuando eres interdependiente eres vulnerable. Y esto, en términos, digamos, un poco más conceptuales, lo que significa es que hemos pasado de entender el mundo como un mundo de juego de suma positiva, en el que todos colaboramos para que el mundo crezca, a entender el mundo como un juego de suma cero. Hemos pasado de tener el ojo en la prosperidad, la estabilidad, lo hemos pasado a tener el ojo en el poder. Y el poder tiene algo que es realmente muy singular. El poder, nadie puede ganar poder si no hay otro que lo pierde. Es un juego de suma cero por definición. Y hemos pasado de juegos de suma positiva a juegos de suma cero. Y esto es, en definitiva, lo que está detrás de esa amenaza, esos 3 datos que había dado de 80 años sin pugnas, 80 años sin usos nucleares, solo 7 países nucleares. Este cambio de filosofía de juegos de suma positiva a juegos de suma cero, de juegos de interdependencia a juegos de competencia y de rivalidad entre potencias, es lo que está poniendo en duda, que está erosionando el orden internacional que nos produjo esos 80 años de paz. Esta es la primera de las grandes ideas que me gustaría que tuvieran, porque aunque estoy de acuerdo que
en los momentos actuales hay personajes, liderazgos, situaciones que hacen que las tensiones sean más grandes, mi opinión es que esto es un cambio estructural. No vamos a volver al mundo que teníamos en el pasado, hay que construir otro mundo, y ese mundo hay que hacerlo un poco como Félix ha dicho, ¿no? Intentando romper lo menos posible, pero se han roto cosas y esas cosas las tenemos que tener bien claras. Ucrania, la guerra de Ucrania es mucho más que una guerra regional. La guerra de Ucrania es el símbolo de dos sistemas compitiendo entre sí. Voy a dejarlo aquí para que podamos discutir más, pero solo me gustaría añadir algo que es bien interesante. Si ustedes agarran qué es lo que hoy están oyendo hablar de Ucrania, verán que aparece obviamente Ucrania, el país, que a nadie se le olvide, antes de que la guerra empezara era un poco el símbolo del país de la corrupción, el país derrotado, el país frágil, el país que no iba a ningún lado. Se ha convertido con 4 años de guerra en una potencia identitaria de Europa, de defensa de las libertades. Por supuesto, Ucrania está en el mapa, Rusia como país agresor está en el mapa, Estados Unidos está en el mapa, Europa está en el mapa, no tanto como probablemente les gustaría o nos gustaría a los más europeístas, pero está ahí. Pero hay un líder que no aparece en nuestras conversaciones y que podría acabar esto en los siguientes 12 minutos, ¿no? Que es China. China no ha aparecido en nada de lo que hemos estado hablando. Inicialmente apareció que podía ser un agente de las negociaciones para llegar a los acuerdos de paz, pero China no aparece. Y sin China, este juego de recomposición de un orden internacional es absolutamente imposible de entender. Estamos a algo más que una guerra. Y solo para acabar ya con una frase que probablemente podamos abogar sobre ella, para mí, Europa se la juega en Ucrania. Lo que seamos capaces de hacer en Ucrania, de ayudar, de contribuir a una paz estable, justa, a una reafirmación de principios por los que los ucranianos han manifestado que han estado luchando, es muy importante que Europa no salga de esta situación absolutamente como un jugador regional olvidado, como hemos visto durante este fin de semana con los planes de paz que han ido hasta que finalmente hemos conseguido introducir nuestra propia aportación. Es muy importante que Europa aquí esté con los valores, esté con el apoyo a lo que los ucranianos decidan, porque en definitiva los ucranianos son los que están muriendo en la guerra. No se puede en los despachos de Bruselas, sino en los campos de batalla de Ucrania. Muchas gracias. Bueno, vamos a intentar iniciar un diálogo, ¿no? con todos vosotros. Están pidiéndome ya manos, pero a mí me gustaría que, ya que antes Pepe San Roma ha hecho mención a Manuel, que si empezase este debate con alguna pregunta que tuviese preparada. No hay... Bueno, muchas gracias. No tengo preparada ninguna pregunta, pero sí me gustaría hacer alguna pequeña reflexión sobre lo que se ha expuesto y sobre lo que está entre bastidores, ¿no? Porque los tres intervinientes han coincidido en la idea de que hay un cambio, se ha producido un cambio. Y se ha producido un cambio de una situación estable de interdependencia. Me han gustado mucho los diferentes enfoques porque coinciden en lo sustancial, a una situación inestable en la que Rusia ha roto la baraja inicialmente porque se ha sentido insegura
se ha sentido agredida, se ha sentido insegura, por tanto con algún tipo de agresión. Y la pregunta que no habéis formulado, o no habéis contestado, o no habéis argumentado es ¿cuáles son las posibles salidas? ¿No? Hay que hacer un nuevo orden, sí, pero ¿qué pasa con Ucrania? Yo creo que hay dos enfoques en el tema de qué pasa con Ucrania. Un enfoque es el que formalmente están diciendo Europa, y por ejemplo el presidente del gobierno español ayer o antes de ayer, la soberanía de Ucrania, la defensa de las fronteras, se ha vinculado, se ha roto la carta, vulnerado la Carta de Naciones Unidas, agrediendo las fronteras de Ucrania, y por tanto las fronteras no se pueden vulnerar, tienen que volver atrás, y hay que buscar un tipo de seguridad para Ucrania en la que no rechazamos, nadie excluye, por lo menos oficialmente, que Ucrania en algún momento entre en la OTAN. Nadie lo excluye, salvo Rusia. Ese es un enfoque. Es un enfoque que choca con una realidad, que es que hay una guerra, que han muerto cientos de miles, que la guerra está más o menos estabilizada. Algunos días nos cuentan que Rusia medio avanza, pero tampoco termina de avanzar, que medio avanza y da la sensación de que esos anuncios tienen que ver con operaciones más bien diplomáticas y políticas de si va a haber una negociación, yo quiero mostrar que estoy ganando, que puedo ganar, pero la realidad es que eso está empantanado. Hay otro enfoque que tiene que partir, yo creo que de las limitaciones de la soberanía, aunque sea muy duro decirlo. La realidad es que va a ser muy difícil, por no decir imposible, echar a Rusia a las fronteras anteriores. Desde luego esto de Crimea es una quimera, la expresión. Y por tanto que lo que tenemos que tener como objetivos son dos a los que yo apunté en aquella intervención que hubo aquí hace un tiempo sobre Ucrania, que es cómo garantizamos la seguridad de Ucrania y cómo garantizamos la seguridad de Rusia. Si Europa, la Unión Europea, Estados Unidos no sé si va a querer, pero si la Unión Europea no apuesta también por buscar una seguridad para Rusia, va a ser muy difícil garantizar una seguridad para Ucrania. Y esto es lo que en la época de Palme se llamó una seguridad compartida. ¿Cómo se puede llegar a eso? Mi opinión personal es que no podemos plantear que Ucrania entre en la OTAN, porque Rusia lo va a seguir entendiendo no como una inseguridad, incluso como una agresión. Lo que hay que ver es qué pasa con los territorios, lo que hay que ver es cómo se garantiza la seguridad de Ucrania y de Rusia. Y la seguridad de Ucrania la tienen que garantizar la Unión Europea y Rusia. Y la seguridad de Rusia yo creo que la tiene que garantizar la Unión Europea y probablemente los Estados Unidos. Sobre esta reflexión no sé si podrían los ponentes complementar, criticar o matizar. Bueno, yo, en primer lugar, no he expresado que estoy muy orgulloso de estar con dos señores de Tarancón. Algo habré hecho bien en mi vida que estar aquí con dos señores importantes del mismo pueblo. Dicho esto, yo creo que se han, a pesar del deseo del general Sanz de dar un buen mensaje, yo creo que las cosas que se han roto para siempre y no va a ser suficiente para pintar la casa de nuevo. Cuando digo esto, yo creo que en la última cumbre de la OTAN, en La Haya, de este verano, los Estados Unidos han dicho tres cosas muy claras. Una es que la guerra en Ucrania no es su prioridad. La segunda, que Europa y la seguridad y defensa de Europa no son su prioridad.
por lo tanto que la guerra de Ucrania es un asunto europeo, que su prioridad está en Indo-Pacífico, que China es este actor que es la prioridad y que los Estados Unidos está ocupado y preocupado con la rivalidad con China. Pero la cuarta cosa que ha dejado claro, y esto es muy importante, es que la OTAN, la Alianza Atlántica, le sigue importando y que los Estados Unidos siguen apoyando a la Alianza Atlántica. Y yo creo que esta es la clave y esta es la casa que acaso podemos pintar de nuevo, ¿no? ¿Cómo le importa? Pues bueno, le importa que exige a los europeos un gasto militar aumentado, una cierta europeización de la OTAN y por lo tanto, cuando digo europeización, aquí se refiere que Europa debe ocuparse de su propia seguridad y defensa. Y esto me parece además lógico y me parece normal. Y a partir de allí, simplemente todo lo que plantea sobre la guerra de Ucrania, yo lo que he aprendido del general Sanz de nuestras conversaciones es que todo conflicto tiene tres niveles: el político, estratégico y el táctico. Y nuestro problema aquí, sin entrar ahora en los tres niveles de conflicto, los objetivos políticos de Ucrania y Rusia son completamente opuestos. Pero estoy muy de acuerdo que estamos en una situación de guerra de desgaste. Estoy de acuerdo, incluso los mismos ucranianos creen que no pueden recuperar el territorio que Rusia ha conquistado, y aquí está el problema, que Rusia lo quiere para siempre, y los ucranianos plantean la diferencia entre de facto y de jure, ¿no? De facto el territorio está ocupado por Rusia, pero de jure es importante no reconocerlo, como nunca, por ejemplo, se reconoció la pertenencia de los países bálticos a la Unión Soviética, ¿no? Allí está la gran cuestión, pero a pesar de que el plan de 28 puntos, que ya son 19, es duro para Ucrania, yo creo que en algún momento Ucrania tendrá que negociar con Rusia. Tendremos que negociar con Rusia. Rusia es un vecino y como tal tiene derecho al ascensor y a la escalera. Está allí. Y en este sentido yo creo que las cosas que se han roto para siempre, en el sentido de que probablemente, independientemente de acuerdo propiamente dicho de Ucrania, aunque realmente es, como dijo José Juan, es el prisma, no es solo un conflicto regional, sino que depende del resultado de final de esta guerra el futuro orden de seguridad y defensa de la Unión Europea, y sobre todo depende el futuro del orden liberal internacional, que ya ha sido socavado, deteriorado antes de la guerra en Ucrania, para ser justos. Entonces, exigir la neutralidad militar de Ucrania no es tan grave si Ucrania recibe unas garantías de seguridad que pueden garantizar de verdad su soberanía y su integridad territorial, o lo que queda de ello. La gran cuestión aquí es por qué Rusia va a creer ahora en estas garantías de seguridad si no ha creído en las garantías de seguridad, por ejemplo, de Memorándum de Budapest de 1994. Yo creo que Occidente ya ha perdido la credibilidad al frente, en los ojos de Rusia, respecto a las garantías de seguridad. La OTAN sería esta seguridad creíble, pero creo que no es posible. Yo estoy de acuerdo con ello, por mucho que decimos que un país soberano, por supuesto, tiene derecho de elegir sus alianzas militares, su pertenencia a las instituciones internacionales. Todo esto está en teoría, pero nosotros no podemos dejar a
a Ucrania a una capitulación en toda regla, ¿no? A una pérdida de guerra. Y acabo que yo desde el día 1, desde el 24 de febrero, que nosotros en el Cano, hay que decir también por casualidad, habíamos organizado un evento sobre la situación en Ucrania con un mes de antelación, y el día cuando llegó el evento fue la invasión de Rusia. Así que fuimos primeros en hablar de la invasión, y yo desde el primer momento dije que yo no creo que se va a producir un resultado de un país que va a tener una victoria total y otro derrota total, porque no estamos en la Segunda Guerra Mundial. Así que el resultado será mixto, y cualquier acuerdo de paz tiene que suponer concesiones de ambas partes. General. Yo no haré una alusión a Tarancón porque ya han hecho los demás ponentes y ya sería exagerar. Lo que usted pregunta es una respuesta muy difícil. Si nosotros tuviéramos aquí las claves, llamaríamos mañana al asesor, al National Security Advisor de Trump, y yo tengo una solución, y si no, a nuestro propio gobierno para que la impulsara. Pero es muy complejo. Pero sí podemos pensar un poco en el momento en el que estamos de lo que no debe ocurrir. Lo primero que no debe ocurrir es lo que está ocurriendo, que es decirle a Putin de nuevo, reconocer que él tiene la razón y que Rusia es grande y que por tanto puede hacer cosas que no puede hacer nadie, como es, por ejemplo, violar las fronteras o entrar en un país a quedarse con un trozo. Yo creo que el principal error que hemos cometido es que la disuasión que le estábamos ofreciendo a Putin durante mucho tiempo se la hemos dejado de ofrecer. La foto del señor Trump dándole la mano al señor Putin el 15 de agosto en Anchorage es tremenda. Es decir, es decirle, algo de razón tienes, vamos a ver qué hacemos. Y entramos ahora en lo siguiente que hay que hacer, que es el valor de los principios. Estoy muy de acuerdo con mi paisano de que si ha habido o no ha habido crecimiento, y que esa puede ser la causa principal de lo que nos está pasando. Pero yo creo también que la democracia, lo que nos debe ofrecer a todos los ciudadanos fundamentalmente, no es bienestar, sino es valores. La democracia no nació para hacernos ricos, nació para hacernos justos y para que nosotros pudiéramos vivir también en paz y en tranquilidad y con unas normas que todos íbamos a respetar. Entonces, Europa, ya voy al otro sitio y se unirá, supongo que ustedes con su natural inteligencia lo unirán, es que lo primero que hay que mostrarle a Putin es que tenemos principios y valores y que la fuerza no vale para todo y que la guerra, ya lo dijimos aquí en el Ateneo más de una vez, dijimos, bueno, la lucha me preguntaron, ¿cuánto durará la lucha contra Rusia? Yo recuerdo que en aquel momento dije, durará todo aquello que duren nuestros valores. Si por querer estar calientes en casa y que haya gas, decimos, bueno, pues nos ponemos de su parte y pelillos a la mar, entonces no llegaremos a una buena solución. Pero unan las dos. Es decir, la primera es que a Rusia alguien lo está haciendo más grande de lo que le corresponde. Y lo segundo, nosotros no estamos tomando ciertamente nuestras responsabilidades. Cuando digo nosotros, digo Europa. Porque el que lo está haciendo grande, de hecho, sabemos quién es. No es lógico que una Europa que tiene 2 millones de soldados profesionales, que tiene un material militar tan bueno como el de los Estados Unidos, que tiene además una fuerza basada en valores, que los soldados nuestros no son mercenarios de Warner, son gente que ha jurado el día que se unió a las filas de un ejército que lo hace porque considera que su patria debe estar defendida, etcétera, etcétera. No es posible que con esa fuerza que se puede indicar al siguiente, al adversario, que estamos dispuestos a defender nuestros valores, no lo hagamos. Porque Europa no es verdad que no tenga fuerza. Europa lo que no tiene es voluntad de aplicarla.
Y entonces esas dos cosas son las que yo veo que debíamos hacer como camino para iniciar una solución. Solución que yo no me atrevo a decir, no me atrevo a adivinar, pero sí me puedo atrever a decir que un señor que ha atacado, ha violado las fronteras, que ha atacado a los hospitales y han muerto mujeres, como hemos visto el premio Pulitzer de hace 2 años, mientras daba a luz. Que hemos visto a los ancianos, igual yo ya soy uno, no lo sé, que estaban jugando al musis, que se juega al mus en Ucrania, y ha venido un ataque y los han destrozado, que han muerto niños en Bucha, que no habían hecho nada los pobres y venían del colegio. ¿Qué cara se nos quedará si llegamos a alguna solución para vivir tranquilos? ¿Es eso lo que queremos? ¿Vivir en esa tranquilidad? Por tanto, si queremos que esto se acabe bien, tendremos que despojar a Putin de su capacidad que le estamos dando y que realmente no tiene. Y después, ser conscientes de que con lo que tenemos, algo más podemos hacer que ser espectadores de una negociación de paz, que además de ser una negociación de paz, es un documento absurdo. No, muy buena pregunta, Manuel. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahora. Ahora sí. Muy buena pregunta. Yo empezaría un poco discrepando de ti, ¿no? En un sentido muy claro. Quien ha puesto en riesgo la seguridad no ha sido Ucrania, ni la seguridad de Rusia, es Rusia la que empieza un conflicto. Y un conflicto que tiene unas características como han explicado mis compañeros. Entonces, yo creo que esa preocupación de que Europa tiene que proporcionarle a Rusia garantías de no agresión, primero debemos de estar en un campo de juego equilibrado. Rusia tiene que aceptar que es vecina de un país soberano con sus fronteras, sus valores y sus opciones democráticas, ¿no? Creo que esto es lo más importante en estos momentos, no confundir quién necesita seguridad hacia el futuro. Yo creo que si Rusia ha pensado que la guerra le iba a mejorar su seguridad, creo que ha cometido, en mi opinión, un error. Una gran parte del desarrollo económico, la prosperidad, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que estaba diciendo antes el general, era un mecanismo de interdependencia con Europa muy claro. Commodities por tecnología y exportaciones. Es muy difícil pensar que Europa va a volver a caer en un modelo en el que importa commodities y energía de Rusia y se hace otra vez dependiente. O sea, lo que ha ocurrido en Alemania, la crisis del modelo económico alemán, tiene mucho que ver con el fracaso de esa idea de que el comercio conseguiría hacernos amigos y dulcificaría las posiciones. Creo que eso es lo que hemos visto que ha saltado por los aires. En realidad, Rusia ha hecho una opción con esta guerra, que es dejar la esfera del mundo occidental para entrar a depender de un mundo mucho más centrado en China y en los aliados de China que en los aliados occidentales. Este es un tema muy importante porque, como dice Mira, esto sí que es un cambio drástico en el orden económico y en el reparto de poder, de convivencia, de coexistencia entre los dos modelos. Yo creo que ahí se ha abierto una zanja que va a ser muy difícil de cerrar. Ahora, el tercer punto que me parece interesante es ¿qué puede hacer Ucrania? Ucrania puede hacer muchas cosas, pero hay solo una que no puede hacer, que es prescindir del apoyo de Estados Unidos. Todo lo demás puede sacrificarlo, puede hacer trade-offs, puede tomar decisiones, puede haber acuerdos de paz, más duraderos, menos duraderos, más deshonestos, más injustos, pero lo que no puede hacer es perder el apoyo de Estados Unidos, porque el apoyo de Estados Unidos es el único que le garantiza un paraguas de deterrence nuclear frente a un agresor que es Rusia, que es una potencia nuclear.
Y esto, Europa no es un paraguas nuclear creíble para defenderse, porque Francia y Reino Unido no serían capaces de defenderlo, no tienen la credibilidad. Y este es uno de los temas fundamentales. O sea, no es que se puede hacer, es, dado los constraints, dadas las restricciones que tenemos de que no puede perder el apoyo de Estados Unidos, ¿qué es lo que se puede conseguir? Yo creo que es la forma más pragmática, aunque nos repugne, de enfrentar el problema. Y ahí estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho tanto Mira como el general. Lo que tenemos que hacer es que Europa tiene que jugar un papel. Y un papel que no es un papel exclusivamente en quien firma el acuerdo de paz, sino qué pasa el día después de que ese acuerdo de paz esté firmado. O sea, la destrucción de la economía ucraniana es exponencial. Reconstruir Ucrania cuesta prácticamente 3 veces el PIB, son las estimaciones del Banco Mundial. ¿Quién va a poner los recursos para poder reconstruir ese país si realmente en algún momento se llega a un acuerdo de paz? En segundo lugar, ¿qué garantías se les ofrece más allá de la garantía tácita de que Estados Unidos le defenderá? Y esto es lo que se está discutiendo hoy. Las diferencias entre el plan de los 28 puntos, la coalición de los Willings y el plan europeo es cómo haces un declinar de las condiciones y de las garantías de protección a Ucrania hacia el futuro. ¿Dónde está el tamaño de su ejército? ¿Está o no está en la OTAN? ¿Hay tropas de la OTAN estacionadas, sí o no, en Ucrania? ¿La coalición de los Willings está allí o no está? ¿Está dispuesta a actuar? Y este es el tema que yo creo que realmente es el que vamos a ver cómo se desarrolla. Tú decías, y yo ahí discrepo, tú decías que la guerra está estancada. Yo tengo la sensación que esta guerra no puede seguir más tiempo. O sea, los dos países están realmente en una situación muy de final. Es verdad que Rusia quizá pueda durar más y que Ucrania depende de que Estados Unidos le siga proporcionando armas, inteligencia y Europa le siga aportando. Pero es una situación de muerte, de destrucción, que es difícil pensar que Europa puede asumir como un escenario posible que esto dure 1 año más, 2 años más, 3 años más. O sea, realmente seríamos muy insensibles al sufrimiento si pensásemos que esto tiene que acabar con las constraints que antes he hecho referencia. Y aquí el último punto que me gustaría es un poco incidir en lo que ha dicho también el general. El problema es que hablamos de Europa, pero aquí no hay una Europa, hay 27 Europas. Y cada una de ellas tiene sus intereses, tiene sus estrategias, tácticas, miedos, y este es un poco el tema en la que también nos la jugamos, independientemente de lo que podamos hacer para ayudar y para contribuir a que haya paz, una paz lo más justa posible. Hay un tema absolutamente esencial, es que si Europa no consigue un acuerdo de paz que proteja a Ucrania, es muy poco probable que los europeos nos podamos sentir protegidos de futuras agresiones. O sea, quizá en España lo tengamos un poco más lejano, pero en Polonia, desde luego, no lo tienen lejano, ni en Finlandia lo tienen lejano, y son igual de socios que nosotros de la Unión Europea. Entonces, Europa o toma decisiones mucho más provocadoras, más innovadoras, más difíciles, tomando más riesgo, o realmente la solución de este conflicto para Europa va a ser algo que va a estar sobre su proyección internacional futura. Europa no puede salir de aquí como un jugador marginal en la construcción de un orden de un país que es parte de Europa. General, creía que quería... Un poquito solo, como Sí. esto es una conversación, pues conversamos. Sí. 3 puntos. Usted también preguntó qué debería o qué hace China, o no ha mencionado China. Y yo a ese efecto le respondo que China, en su política exterior y su forma de obrar, no está en resolver conflictos en ningún sitio. Bastante nos
favor nos haría China con que no apoyara tanto, o que no estuviera usando a Putin también como instrumento de su política exterior. ¿Por qué digo esto? Porque China no es lo que está pensando, no es en influir en una determinada área geográfica, en un determinado país, sino poner una tienda. Esa es su política, no el negocio. Y por eso tenemos el ejemplo terrible de que al año más o menos de la guerra de Ucrania hace un texto China como con una posible solución, que absolutamente nadie considera, porque es lo que es el texto de un país que está basado su poder, su capacidad exterior en la influencia y no en el poder. La segunda cosa que le quería decir es que en Ucrania, ¿qué está haciendo Ucrania? Ucrania está haciendo mucho. Lo que dijo el señor Zelensky ayer tiene un valor extraordinario y que lo enlazo con lo último que dije. Él dijo a los ucranianos, tenemos que decidir en si queremos mantener nuestra dignidad o perder un aliado. Reflexionen un poco, si eso no es hacer. Nos está mandando un mensaje absolutamente claro de que en esta guerra se están abandonando los principios que nos dimos en Westfalia y toda la historia posterior, que contó Mira en el Consejo de Viena, y no está pasando gran cosa. Entonces, claro que está haciendo. Nos dio una lección el día que dijo, mi ejército, que es malo y es pequeño y no tiene nada, se va a oponer con toda su fuerza a un ejército que creíamos invencible o parecido. Y desde entonces no ha hecho otra cosa que mandarnos un mensaje que lo deberíamos registrar como precisamente eso. Una agresión hay que detenerla con la fuerza basada en los principios. Y el tercer caso es España. Esto es una alusión que me viene bien por eso de que me ha llamado general mi paisano y entonces me siento muy bien. Es verdad que estamos muy lejos, pero les voy a decir a usted algo para que también lo consideren. El día 5 de diciembre, la frontera de Rusia con Lituania la defenderán los soldados del Goloso. Un batallón de carros del Goloso, una batería de artillería, tengo el honor de decir que la misma que yo mandé cuando era teniente coronel, 2 baterías, mejor dicho, una antiaérea y otra de campaña, logística, etc. Y allí van a estar, como llevan ya 5 años, justo en la frontera. Para que si un día Putin se vuelve loco y cruza la frontera, el primer sacrificio será el de soldados españoles. Sé que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, pero no he tenido más remedio que decírselo por si alguno de ustedes no lo sabía. Tienes la palabra. Buenas tardes. Me llamo Rafael Frago, soy un periodista veterano. Quiero formular 3 preguntas y una pequeña reflexión. ¿Se me oye bien? A la señorita Viloseri quería preguntarle lo siguiente. Usted ha hablado que los presidentes norteamericanos se vienen preguntando durante muchos años por qué Europa no se puede defender por sí misma. Yo le quiero hacer la pregunta siguiente. ¿Cree usted que los Estados Unidos de América estarían dispuestos a renunciar a las 800 bases e instalaciones militares que tienen desplegadas por el mundo, sobre todo por el Finland euroasiático y sobre el propio territorio español? Es decir, Rota, Morón, Mallorca, en fin. Esa es la pregunta para usted. Para el general San Roldán, me gustaría preguntarle a su juicio ¿quién reventó los acuerdos de Minsk? ¿Qué país? ¿Europeo? ¿Estadounidense? ¿Quién fue? Cuando había una esperanza de que esa guerra no prosperara. También una pequeña matización. La guerra, señor Ruiz, don Juan José, economista, no empezó con la invasión del 24 de febrero. Que ha empezado en el Donbass, cuando una política represiva del señor Zelensky y compañía atacó a los componentes rusófonos de esa población, que son mayoritarios. Pero pregunta a usted concretamente también
Se habla mucho en Occidente y tal de la rotura del orden neoliberal, pero ¿quién ha roto el orden neoliberal? ¿No les parece, tal vez no, que ha sido el capitalismo financiero que ha sustituido al capitalismo industrial y muestra cada vez un desinterés más intenso por la democracia? Cuando usted, el general Sáenz Roldán, habla de la pérdida de valores... No se oye bien. Perdona, es que no se oye bien. Si puedes apartarte un poco el micrófono, yo creo que sería mejor. Y una cosa, os quiero pedir a todos, por favor, que las preguntas sean cortas y precisas. Eran 3 preguntas para cada uno. Para la señora Milosevic era la pregunta vinculada a si los Estados Unidos estarían dispuestos a renunciar a las 800 bases militares que tienen por el mundo. Al señor Sáenz Roldán quería preguntarle que quién reventó los acuerdos de Minsk, y al señor Ruiz le quería preguntar, por favor, si ese socavamiento del orden liberal en el mundo no se debe fundamentalmente al propio capitalismo financiero, que ya no le interesa la democracia, ya no le interesan esos valores de los que hablaba el general Sáenz Roldán. Muchas gracias y perdón por extenderme. Perfecto, gracias. Por favor. Yo supongo que usted no tendrá mucho inconveniente en que Mira Milosevic le conteste a lo de Minsk, yo le conteste a lo bilateral y a lo genómico, que es especialista. Al final podríamos también luego volver a preguntar o algo, si no está claro. Pero yo creo que, en primer lugar, yo quiero verdaderamente, es magnífico, por decirlo de alguna forma, aunque la palabra sea grandilocuente, el haber hablado de lo bilateral. Y eso tiene mucho valor en relación con los Estados Unidos. Nosotros tenemos un gran instrumento de política exterior, que es el valor del complejo Rota-Morón, que aunque está en este momento con todas las facilidades de uso para los Estados Unidos de América, de acuerdo con el convenio hispano-norteamericano, nos sirve también para muchas más cosas. Y eso, es mi opinión, no se está poniendo en valor. Es decir, yo no, cuando el presidente español habla 29 segundos en la cumbre de la OTAN con el señor Biden, que posiblemente a lo mejor ni siquiera sabía que estaba hablando de algo que fuera geopolíticamente importante, sino que creía que eran por los comentarios mientras van a la sala de reuniones. La diplomacia española tenía que haberle hecho saber al entonces presidente de los Estados Unidos la importancia de lo que le damos, porque sin el complejo Rota-Morón, la estrategia norteamericana en la zona de Oriente Próximo es prácticamente imposible de cumplir. Imposible no es nada, como dice el anuncio de Adidas o de Nike, pero la realidad es que es muy difícil. Y cuando se tiene en las manos un elemento de tanta potencia, no cabe duda que se puede jugar para que las cosas vayan bien. Y yo creo que estoy con la idea, y no sé si la comparte usted o no, de que en ese punto no estamos jugando lo suficiente. ¿Y por qué? Yo creo que los Estados Unidos, que con nosotros durante mucho tiempo han querido hablar de seguridad y de geoestrategia, nosotros en cambio hemos querido hablar de zapatos y de tomates. Es decir, con ellos se han producido 2 monólogos y no un diálogo. Pero la realidad es que España y otros países que tienen facilidades como las nuestras, tienen un instrumento en sus manos que puede ser elemento de presión. Cierro diciendo que cuando los últimos presidentes de los Estados Unidos han venido a España, donde han ido a Ciudad Rota. Han pasado por Madrid porque es cortesía elemental que cuando un presidente de un gobierno visita otro país, pues ve al presidente anfitrión. Pero tanto Obama como Biden, como el señor Trump en su momento anterior, donde fue a Rota. Tenemos algo en nuestras manos que nos da un singular poder para poder hablar con Trump. Y además, le voy a decir una cosa, creo desde mi lejanía al señor Trump, pero creo que ese diálogo sí que lo entendería. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando alguien le ha puesto las cosas claras delante, él también ha sabido reaccionar con una cierta claridad. No ha sido un loco que ha dicho,
Y hemos visto cuando China dice, oiga, le voy a poner un 135 de aranceles, dice, yo usted un 145. Todavía no han entrado en vigor. Por tanto, tenemos un gran instrumento a nuestra disposición y deberíamos utilizarlo, si fuera necesario, es otra discusión, en nuestro propio beneficio. Bueno, muy brevemente sobre los acuerdos de Minsk. Yo creo que los acuerdos de Minsk representan y son paradigma realmente de errónea actitud de la Unión Europea hacia Rusia desde el comienzo de este conflicto, pero como he dicho, realmente la guerra en Ucrania es la invasión del año 22, es el tercer capítulo, ¿no?, de las intervenciones militares. La primera fue en Georgia y luego en 2014 fue en Ucrania. Los acuerdos de Minsk, realmente hay Minsk 1 y Minsk 2. Minsk 1 se firma en 2014, en noviembre, y los acuerdos de Minsk 2 en febrero de 2015. Son acuerdos de unos 15 puntos en los que ahora no voy a entrar, pero aquí lo más importante es, primero, y por qué digo que es el paradigma de la errónea actitud europea hacia Rusia. Primero, que la Unión Europea deja la negociación de estos acuerdos a Francia y Alemania. No se involucra como la Unión Europea, sino que deja a estos dos países a negociar con Rusia. Estos dos países negocian y presionan claramente al entonces presidente Petro Poroshenko, que prácticamente acepta todas las condiciones de Rusia, y este conflicto se convierte en un conflicto mal llamado conflicto congelado. Conflicto congelado es un conflicto que no ha alcanzado una solución política, pero sí se ha decidido que la gente dejará de matarse mutuamente, ¿no? El conflicto es congelado y ninguna de las partes cumple digamos, lo que el acuerdo estipula y en lo que se basa. En este caso, sobre todo, y repito, errónea actitud de la Unión Europea está causada por una actitud tradicional, dejar a Alemania todos los negocios con Rusia, pero sí aquí quiero vincular a lo que dijo José Juan, de que la interdependencia, entre otras cosas, hay cosas buenas, pero también crea un mayor grado de vulnerabilidad. Y es lo que nos ha ocurrido con Rusia. En 2014 a nadie se le ocurría interrumpir, imponer unas sanciones económicas, energéticas, sobre todo a Rusia por su anexión a Crimea, vamos, que es un hecho gravísimo, ¿no? Esto luego sirvió al Kremlin a creer que la Unión Europea realmente nunca va a ser capaz de imponer unas sanciones económicas que incluyan energía por esta interdependencia. Pero la interdependencia entre Rusia y la Unión Europea, y sobre todo Alemania y Rusia, ha sido el mayor punto de vulnerabilidad europea. Y como dijo Sviatoslav Verchenko, que era jefe de KGB en los años 70 en Asia-Pacífico, dijo: busca tus vulnerabilidades y encontrarás el KGB. Pues es muy vigente esto hoy en día también. Sí, una pregunta también interesante. Pero fíjese, déjame que la reformule de una manera un poco distinta. Usted parezco, intuyo, que lo que está comentando es, bueno, Estados Unidos es el alma mater del capitalismo financiero. A Estados Unidos y a sus adláteres les interesa cada vez menos la democracia porque pueden vivir con otro sistema. Bueno, creo que el capitalismo ha vivido con muchas fórmulas, la democracia nunca ha sido, digamos, lo que le ha movido al capitalismo es la búsqueda del beneficio, y la rentabilidad y la asignación eficiente de los recursos. Pero déjeme que le diga, para corroborar lo que usted está diciendo, si uno tuviera que buscar hoy cuál es el país del mundo
en el cual los principios del capitalismo financiero funcionan de una manera más vigorosa y eficiente, sería China. O sea, en China usted tiene el país que es el segundo poseedor de todos los treasuries americanos. Es el mayor acreedor del sistema, el sistema que permite que detrás de cada transacción comercial en la que los chinos están en un 20% de las veces, aparezca una moneda que se llama dólar, que no es la suya, pero que ese dólar acaba de una manera u otra en el People's Bank of China. Y sí, China no tiene ningún interés en las libertades y en la democracia, está clarísimo, es el discurso oficial y se puede seguir. Yo no intentaría hacer este tipo, digamos, de similitudes. Creo que lo que sí es verdad es que si hay algo que en estos momentos mantiene al mundo unido, es precisamente que hay un único sistema financiero en el mundo, que es el de Estados Unidos, y el dólar, que nos permite seguir teniendo tasas de ahorro distintas, de inversión, y que hay un sistema que asigna el capital desde una manera global. Este es lo que por el momento nos tiene unidos, pese a las guerras arancelarias, restricciones, tierras raras, etc. En el momento que ustedes vean aparecer controles de capital, vean aparecer restricciones a los movimientos de capital, el proceso de fragmentación del mundo creo que se estará acelerando y probablemente en esa fragmentación los temas de libertades, de derechos, tengan una característica esencial. Estarán en un lado, esperemos que en Europa, y no estarán presentes ni moverán el cambio estructural en otros países, como probablemente los países autoritarios como Rusia y China. Gracias. Hay dos palabras pedidas. Aquí teníamos, ¿no? ¿Habías pedido a ti? Sí. Vamos por la hora que es, vamos a intentar, sí, agruparlas, vamos a... Allí al fondo. Voy a intentar ser rápida. Es simplemente que quiero hacer una serie de apreciaciones. Creo que tenemos que ser muy minuciosos con el tipo de términos que utilizamos. No es lo mismo hablar de violencia que de fuerza. El ejercicio de una y de otra son cosas diferentes. Y estoy completamente de acuerdo con el comentario de que efectivamente en Europa, a pesar de tener capacidad para ejercer fuerza y para ejercer violencia, evidentemente, no se está utilizando para delimitar exactamente cuáles son nuestros valores o cuáles son aquellas cuestiones que para nosotros no son negociables, ¿no? Y en otro sentido sí que me gustaría también hacer una matización acerca de, desde la geografía política o la geopolítica, ¿no? Y la cuestión de las fronteras, que es algo que se ha tratado en más de una ocasión, es algo que ahora mismo se está poniendo en jaque, pero también de manera normativa, no solo a nivel efectivo. Entonces, partiendo del principio de que quizá la visión de los límites fronterizos no están respondiendo a las necesidades geopolíticas actuales, quizá repensar el espacio de ejercicio político también es una necesidad prioritaria a la hora de pensar en tratados de paz, etc. Y en última instancia, creo que también se tiene que distinguir muy bien lo que es neoliberalismo en un sentido político y lo que es capitalismo, porque he visto que en más de una ocasión se menciona el neoliberalismo cuando realmente tenemos que hablar de la posibilidad de compatibilizar economía, avance económico, capitalismo, en fin, a fin de cuentas, con valores democráticos y con valores de justicia social, etc. Muchas gracias. Gracias. ¿Había una pregunta por allí? Sí, y aquí cortamos ya las preguntas. Pues allí tenemos una y allí tenemos otra. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle al general Sanz, por otra ficha que está ahí en el tablero, dentro de esa metáfora que usted ha dibujado, ¿no? El presidente Trump
dando una patada al tablero, todas las fichas cuelan. Quería preguntarle si usted cree que ha caído y en la posición correcta el otro plan de Trump, el plan de los 21 puntos para la Franja de Gaza, otro plan que se presentó a bombo y platillo en Sharm el Sheikh, pero sin presencia de Israel, sin presencia de los palestinos, sin presencia de Rusia, sin presencia de China, o sea, con grandes ausencias. Quería preguntarle su valoración al respecto. ¿Cree usted que realmente ese plan va a cuajar o es una tregua frágil que puede descarrilar en cualquier momento? Muchas gracias. Aquí tenemos al joven de aquí delante. Muchas gracias. Muy buenas, quería preguntarle por qué en los años 90 no hubo un plan Marshall para apoyar a Rusia. Era la época de Thatcher, y luego vino Clinton, Begin, y luego en el 2004, como ha dicho el general de ejército, se hizo un plan antimisil de Bush, y con Yeltsin, o sea, no hubo en Occidente una ayuda para fortalecer a Rusia. Es visto desde perspectiva, es muy fácil decirlo ahora, pero en los 90 China no estaba como está ahora, pero no hubiese sido darle dinero y apoyar económicamente y sustancialmente a Rusia para tenerlo de aliado en el futuro. Más. Gracias a los cuatro por amenizar. Ya sabes cómo es así. Con este turno de 3 palabras vamos a intentar terminar y les pido a los intervinientes que cierren. Yo le pediría a la persona que nos ha hablado de terminología que nos diga dónde estaba la confusión en la primera de los casos, porque no la entendí sencillamente. O sea que si puede usted decirme, repito por si no lo ha oído, usted habló que era interesante la terminología y dijo, por ejemplo, se ha dicho algo que no he entendido y le pido que lo repita. Pues me encantaría, pero como lo he dicho de cabeza, no tengo ni idea de lo que he dicho. Y violencia. La distinción entre fuerza y violencia, a eso supongo que se refiere. ¿Entre fuerza y violencia? Sí. No es lo mismo ejercer fuerza que ejercer violencia. Es un debate que se ha tenido bastante habitualmente en la filosofía y la teoría política. Es un debate que se abandonó en su momento porque parecía que podían equipararse a nivel terminológico, y es un debate que en este momento, y muy en relación con lo que comentaba el compañero de la Franja de Gaza y la guerra ucraniana, creo que tiene cierta relevancia, ¿no? Creo que debemos empezar a distinguir esas dos cuestiones. Bueno, al respecto podríamos tener un seminario sobre la cuestión, pero yo siempre le podré decir algo, y que además ha sido mi intención si en alguna vez he utilizado esos términos, que creo que no. La fuerza se tiene, y la violencia viene a través del ejercicio de la fuerza. Quiere decir que simplemente por tener fuerza no hay violencia. Sí hay otros términos o hay otras cuestiones, otros elementos vitales que pueden desarrollarse a través de saber que existe la fuerza. Pero desde luego la violencia tiene que materializarse, si no es muy difícil que la haya. Pero ya le digo, esto es una cuestión de un seminario, no es para hablar de lo que hablamos. Yo creo que la violencia en el conflicto que nos ocupa ha estado presente desde el primer día. Y ha estado la violencia que pueda ser justificable, si es que hay alguna que lo es, y ha estado seguro la violencia que en absoluto es justificable, como el hacer bajas de no combatientes, de personas. Esto ha ocurrido. Y parece ser, yo podría afinar un poco más, pero permítame que lo deje aquí, parece ser que ha estado más de un lado que de otro. Es decir, los actos que llevan al presidente Putin a ser perseguido por la Corte Penal Internacional son precisamente actos de violencia, de los que son además generadores de un delito contra los derechos de las personas.
no sé si algo más le podría decir, porque ya entrar en la disquisición de lo que es uno y otro posiblemente no sea el objeto de lo que nos tiene aquí. Para ya no hablar más, me han preguntado a mí directamente sobre el caso del plan de paz de Gaza. El plan de paz de Gaza ha hecho algunas cosas buenas desde el principio y esperamos todavía para ver si verdaderamente se puede cumplir en su totalidad o no. Me da la sensación de que no. Los planes, como casi todos los planes, y lo estamos viendo también con el de Ucrania, a veces tienen demasiados eufemismos. Para llegar al acuerdo en un plan, yo he tenido la desgracia desgracia o suerte, no me lo tomen en consideración, de participar en algunas negociaciones, digamos, delicadas, y a veces se utilizan demasiado los eufemismos para llegar a un acuerdo. Pongo una palabra que tiene varias interpretaciones, una parte la interprete de una manera, la otra de la otra, y firmamos. Y luego ha ocurrido más claramente en lo del 5% de la Cumbre de La Haya, que algunos han dicho no, no lo firmo por esto, y entonces han dicho sí lo firmo, pero luego no lo cumplo, y lo han dicho. Bien. Pues en el plan de Gaza ha habido elementos que son buenos per se y desde el primer momento. Es el alto el fuego, dejan de pasar hambre, tenemos esperanzas de que haya una posibilidad de vivir, si no en paz, sí al menos sin la guerra, y todo eso es bueno. En cambio, hay muchas otras cosas del plan de Gaza que hasta ahora no están testadas, y algunas que no están, estamos viendo también que no están dando resultado. Yo, soy de natural optimismo, pero me parece que en este caso no hay muchos motivos para el optimismo sobre estos elementos prácticos del plan que han hecho que no nos despertemos cada mañana con un montón de personas que han perdido la vida, y no solo por la lucha en sí misma, sino por hambrunas o por no poder recuperarse de sus heridas, etc. Por tanto, yo le doy de momento la bienvenida y el resto ya veremos. Yo intentaré responder a la pregunta sobre el plan Marshall a Rusia. Aquí 3 puntos. El primero es que el gobierno de Boris Yeltsin ha tenido una tarea titánica y no es raro que ha fracasado. Boris Yeltsin ha intentado convertir un imperio en un Estado-nación, una economía de mercado centralizado comunista a una economía capitalista de mercado libre, un sistema político de partido único a un sistema multipartidista, y además construir una nación cívica basándose a prácticamente 3 siglos de la tradición imperial. Por lo tanto, no era raro que Rusia fracasara, porque la verdad es que la tarea era enorme, ¿no? Dicho esto, Occidente, con su euforia de fin de la Guerra Fría y la profunda convicción que la democracia es una consecuencia natural de la creación de introducción del mercado libre y capitalismo, sí que ayudó a Rusia y a China, introduciéndoles en la Organización Mundial de Comercio, o en caso de Rusia también invitándole al G7, que se convirtió en G8, ¿no? Luego, en 1996, en las elecciones, la administración de Bill Clinton invirtió $37 millones apoyando a Boris Yeltsin por el miedo de que los comunistas pudieran ganar elecciones en Rusia. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que Rusia no se contenta con ser un Estado-nación, sino tiene una mentalidad imperial que quiere sus zonas de influencia, que quiere su derecho a veto, ¿no? Yo no voy a permitir que Ucrania sea miembro de la OTAN, ¿no? Esto es derecho de veto tanto en la Alianza Atlántica como en un país soberano. Siempre se puede hacer más, es verdad, pero en el caso de Rusia, otro de los problemas que realmente convirtió toda ayuda
que podemos discutir si era suficiente o no, era un plan Marshall o no, pero toda ayuda se perdió en el agujero negro de la corrupción, porque el Estado ruso, y este es un gran error y la gran lección de las transiciones a la democracia de los regímenes autoritarios, es que Rusia decidió primero hacer reformas económicas y privatizaciones y luego las reformas políticas. Y esto es un orden perverso, quiero decir, tenía primero que crearse un marco político y legislativo que garantizara la transparencia, la seguridad jurídica y un marco suficientemente fiable para las reformas económicas de la liberalización del mercado. Entonces, allí también es verdad que Occidente vio un nuevo mercado, un gran mercado, se fió mucho, sobre todo con esta premisa de que introducir mercado libre automáticamente va a traer la democracia. Y yo creo que este es un gran error. Pero aquí está el economista. No, yo tuve la suerte de trabajar precisamente con Gaia en 1990 hasta 1993, o sea que yo estaba en el Fondo Monetario. Uno de los temas interesantes es que probablemente era imposible montar un plan Marshall, porque si el plan Marshall, ustedes se acuerdan, el plan Marshall es un plan de ayuda económica del vencedor de la guerra que lo da a los países sin instituciones para canalizarlo. O sea, primero da el dinero, pone el programa, pone las condiciones para acceder al programa, por eso España no estuvo en el plan Marshall, y después se crea la OCDE, que fue la institución que lo gestionó. En el caso de Rusia, no era un país vencido, era un país, como estaba comentando Mira, que quería transformarse, pero no era un país vencido y desde luego no hubiera afectado un paquete económico sin más. Y además estaban las instituciones, que era el Fondo Monetario Internacional. Y cuando el equipo económico de Rusia, de aquel momento encabezado por Gaia, habló de que primero reformas económicas y terapia de shock, acudieron al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional soltó 30.000 millones de dólares durante 5 años. Lo que ocurrió, pues, como acaba de contar Mira, las privatizaciones generaron un inmenso proceso de destrucción de mercados, de corrupción y sobre todo generaron una hiperinflación que se llevó por delante prácticamente cualquier posibilidad de hacer una transición económica ordenada, y el fondo retiró la ayuda económica porque no la podía mantener. Esta es un poco la historia, o sea, culpa de los dos, probablemente, de los dos. Pero yo creo que el punto central es el que ha dicho Mira. No se pueden hacer reformas económicas antes de haber hecho las reformas políticas. Esto es lo que hemos aprendido muy bien con lo que está haciendo China, ¿no? Las reformas políticas están todavía por venir. La ampliación, la regulación, el control, bueno, pues ha estado vigente desde 1900, desde Deng Xiaoping. ¿Alguna intervención? ¿No? ¿Cerramos? Bueno, pues aquí cerramos este acto del ciclo. Agradecemos a los 3 participantes vuestra presencia y les recordamos a todos que el 15 de diciembre tenemos el último acto del ciclo de este año. Los siguientes actos serán en enero. Así que os esperamos el día 15. Muchas gracias.